La Hora Sindical, la voz del sindicalismo peruano, programa producido por el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, en consorcio con el Centro Holístico Papalot y Arlet Recuerdos Ancestrales, con la colaboración de la Central Unitaria de los Trabajadores del Perú y Citentel. Conéctate al futuro con una mínima inversión. Consulta nuestros planes publicitarios al 944-965-171. Convierte lo que ronda en tu cabeza en una historia. Clases virtuales de guión para cine y series. La Forja de los Artistas. Llámanos al 991-870-860. Asesoría legal y sindical, laboral, civil, familia, sucesiones. Envíanos un mensaje al WhatsApp 944-965171 y te asesoraremos. La Hora Sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Déjanos tus comentarios y te responderemos. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte. Amigos, amigas, compañeros y compañeras, del género que seas, Papalot TV y La Hora Sindical somos parte de la campaña Por Estos No. No queremos más leyes pro crimen, no queremos más corruptos haciendo tratos debajo de la mesa. No queremos a más hermanos muertos por defender sus derechos. Queremos una sociedad más justa, queremos una sociedad en la que la izquierda y la derecha moderada se puedan sentar a dialogar en pos de un proyecto nacional que desarrolle e industrialice nuestro país. Queremos tener dignidad, queremos sentirnos orgullosos de nuestra historia milenaria, queremos un país libre, un país honesto y un país desarrollado. Por estos no. Amigos de La Hora Sindical, Michael Castro Monzón en la conducción y Rafael Lucar en la parte técnica. El día de hoy tenemos un programa con un invitado especial, con el cual nos une no solamente el sindicalismo, nos une también el haber trabajado en Telefónica del Perú. Bueno, yo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entré en la compañía de teléfonos y de ahí pasé a Telefónica, pero él es un trabajador ahora telefónico, es sindicalista, es actualmente coordinador de los sindicatos de Telefónica y es una joven promesa de la izquierda nacional. Es un muchacho muy preparado, al cual yo le tengo una gran estima personal y además que a pesar de poder tener algunas diferencias, tenemos algunos conceptos en común. Sí, se trata de Walter Díaz de la Vega, como les decía, una joven promesa de la izquierda nacional y al cual lo vamos a dejar para que él mismo se presente y nos exponga un poco de su trayectoria. Walter, es un honor, es un gusto. Para mí también. Gracias. Tenerte aquí. La verdad es que nosotros acá siempre decimos lo que pensamos y lo que decimos. Está bien. Lo que sentimos. Como debe ser. Y por lo que te conozco, me reafirmo en lo que digo, ¿no? Eres una joven promesa de la izquierda nacional. Las cámaras y los micrófonos de La Hora Sindical para que te presentes, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a todo tu equipo para que me hayan convocado en esta entrevista. Mi nombre es Walter Díaz de la Vega, trabajo en Telefónica ya 25 años, entré en el año 2000, casi terminando la secundaria, entré a Telefónica porque paralelo a los estudios secundarios estaba estudiando una carrera técnica que me permitió desarrollarme dentro del mundo de las telecomunicaciones. Bueno, a los años me introduje en el mundo sindical y ya tengo casi un poco más de 20 años metido en el movimiento sindical telefónico, en el que he aprendido varias cosas y al que me siento muy honrado de pertenecer y agradecido, sobre todo porque ahí he aprendido muchas cosas, he conocido compañeros, amigos
Y ahí he aprendido algo que es importante en los trabajadores, ¿no? Tener conciencia de clase, ¿no? Saber que nosotros pertenecemos a una clase que es clase trabajadora y que eso tiene que permitirnos desarrollarnos, pero sobre todo tener claro qué decisiones tomar para los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Y ahora, bueno, estoy postulando con la Alianza Venceremos en el número 9 para Lima, para la Cámara de Diputados, y bueno, la agenda que nosotros, que el equipo con el que trabajo estamos planteando está vinculada a temas laborales por la chamba que hacemos, pero también para temas de los barrios, ¿no? Yo, si bien es cierto, trabajo en Telefónica, pero yo vivo en el Cono Sur, y los conos acá en Lima son de los espacios más olvidados, ¿no? Y parte de la agenda de nosotros está vinculada a mejorar las condiciones laborales, como lo hemos hecho en Telefónica, y también mejorar las condiciones de todos los que vivimos en los conos, ¿no? Sobre todo con los servicios públicos esenciales, ¿no? Que son los que están prácticamente en abandono, ¿no? En esa zona. Bien, Walter, seguro que estás haciendo una gran labor ahí. A ver, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice de que los sindicatos no deberían hacer labor política, ¿no? Partidaria. ¿De acuerdo? Nos dicen también a los sindicalistas que tenemos que ser de izquierda. O sea, todo sindicalista es de izquierda, dicen, ¿no? ¿De acuerdo? Y también dicen, el que es de izquierda es marxista. Yo no soy marxista, ¿de acuerdo? Yo soy de izquierda. Creo que conocemos, por los espacios que hemos compartido, la posición de cada uno. ¿Tú eres marxista? Bueno, por todo lo que hago, tengo algo que ver con el marxismo, ¿no? Porque el que planteó, por ejemplo, el término o la concepción de la lucha de clases fue Marx, ¿no? Y ahí nosotros como clase trabajadora vivimos en una constante lucha de clases, ¿no? Contra la otra clase, que es la clase económica capitalista, que maneja la mayoría de las empresas, ¿no? Y de los sectores estratégicos. Y no es que yo sea declarado marxista, pero parte de lo que ha hecho el marxismo y toda la teoría de ellos involucra el día a día de nosotros, ¿no? Acá la gente teme decir que hay lucha de clases, pero hay lucha de clases todos los días. Cuando despiden a un trabajador, cuando lo amenazan para que si se sindicaliza, lo despiden o no le renuevan el contrato, esa clase, la clase dominante, que son las élites capitalistas, utilizan sus intereses, todo el aparato que han ido consiguiendo en estos 30 años para ejercer su defensa de interés y de los intereses que ellos manejan. Y nosotros, como trabajadores, que tenemos una clase, estamos disputando día a día lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahí hay lucha de clases. Acaban de cambiar todo el tema laboral a favor de los empresarios. Eso es una lucha constante, ¿no? Lo que sucede ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Gente que se está organizando para tener mejores derechos como inmigrantes. Eso es una lucha de clases constante. Los trabajadores, y yo ahí sí me considero, y siempre lo digo, yo soy clase trabajadora, que responda a los intereses de izquierda, obviamente, porque en el espectro político tú encuentras gente del centro, gente de la derecha, gente de la izquierda. Yo soy clase trabajadora porque a mí me pagan mensual o quincenal, y si yo no trabajo, no tengo ningún medio para defender a mi familia. Y como clase trabajadora, yo en el mundo político veo que hay gente de derecha, que son los fujimoristas, que son los de Renovación Popular, los de Avanza País, todos los partidos que son satélites del fujimorismo. Yo, siendo clase trabajadora, podría estar en ese espacio si es que parte de su agenda y su defensa respondería a mis intereses como clase trabajadora, pero nada de eso hacen ellos. Me voy al centro, que es lo que dicen que es López Chau, ¿no? El centro. Pero tampoco tiene un plan que responda a las
necesidades e intereses que yo tengo como clase trabajadora. Y veo la izquierda y digo que los trabajadores tienen que participar, los trabajadores tienen que... Acá sí hay una agenda. O sea que lo que corresponde por una cuestión de lógica simple es, oye, yo soy clase trabajadora y acá hay un espacio donde están tocando los temas que a mí, como clase trabajadora, me corresponden defender o por lo menos aspirar. Pero en los otros espacios no existe eso. Por eso que hay una satanización del sindicalismo, hay una satanización de los que son de izquierda, pero finalmente yo lo que siempre trato de hacer en cualquier espacio es decirles, oye, miren, ustedes olvídense de que son de izquierda, derecha, acá estamos los de abajo y los de arriba. Y los de abajo somos nosotros, porque somos clase trabajadora. Más allá de que seas izquierda o derecha. Y tú fíjate y piensa cómo tu día a día se puede resolver con lo que ellos plantean día a día. Si ahí encuentras algo que te va a beneficiar, chévere. Pero si no encuentras nada que te va a beneficiar, primero ponte a pensar, reflexiónalo. Y segundo, toma una decisión. Así te joda. Ay, perdón, no sé si... No hay problema. No hay problema. Bueno, yo lo lisura siempre. Dale. Pero así le joda a algún trabajador. En Telefónica, por ejemplo, he tenido varias discusiones con compañeros afiliados que se consideran de derecha, ¿no? Y estas conversaciones yo las hago, no le digo, compa, pero a ti te despidieron en el año 98, te despidieron. Retornaste por un proceso judicial. Te volvieron a despedir en el 2002, 2003 y regresaste por un proceso judicial. ¿Y me dices que vas a votar por la derecha? ¿Tú sabes qué es lo que plantea la derecha? La derecha, a través de la CONFIEP, porque la derecha tiene su sindicato, que es la CONFIEP, en plena pandemia planteó que el Estado, en ese tiempo estaba Vizcarra, que el Estado les permitiera iniciar ceses colectivos. Esa fue una de sus banderas dentro, para mitigar la pandemia. Lo que ellos dijeron es, oye, señores del país, gobernante Vizcarra, estos son nuestros puntos para que podamos salir airosos en la pandemia. ¿Y qué plantearon? Ceses colectivos. Tú te vas a ir con ellos. Al trabajador hay que decirle, eso es lo que ellos quieren. Si pudieran poner un robot o que el celular haga el trabajo, lo van a hacer. Y a la gente hay que hablarle, así como nos exigen, porque los afiliados exigen siempre, ¿no? Oye, hay que hacer esto. Al trabajador, al afiliado también hay que exigirle que reflexione, porque acá esto no es una broma, ¿no? Esto no es un juego, estos son hechos reales. Si entran gobiernos como los que tenemos, porque hay que señalar también que el mundo sindical es pequeñísimo. El Perú es uno de los países que tiene más baja afiliación sindical. Nosotros vivimos en un círculo donde tenemos, por decir, un privilegio de tener negociación colectiva, pero el 70, casi el 80% de trabajadores no tienen negociación colectiva ni sabe qué es negociación colectiva. Y hay veces, y eso es algo que nosotros que tenemos que autocriticarnos también, ¿no? Pero para no salirnos de ese tema, los trabajadores, primero debemos reconocer que somos de una clase social que es la clase trabajadora. Y si hay izquierda, derecha, al centro, ahí el trabajador tiene que reflexionar sobre sus intereses, sus necesidades, sus aspiraciones, dónde se van a colocar, quién va a defender esa. Y por donde tú lo veas, los sectores de izquierda son los que deberían, por la agenda que mantienen. El centro no, y la derecha tampoco. Ahí, más o menos ese es el juego, por decirlo así, en el que, por lo menos yo, trato de desarrollar el tema político, ¿no? Obviamente que a las empresas no les gusta que hagamos política, pero ellos sí hacen política. Sino porque el señor Dionisio Romero le sacó $3 millones para dárselos a Keiko Fujimori. El empresario le dice a los trabajadores, no hagan política, no se metan en política. Eso es para nosotros. Y ese es otro gran problema. Hay un artículo de Adrián Sen
no me acuerdo el nombre del compañero, que es sociólogo, que habla de los piratas del siglo XXI. Y él habla, y hace una reseña del consenso de Washington, y cuál fue una de las primeras medidas, ¿no?, del consenso de Washington. Y una de las primeras medidas del consenso de Washington fue eliminar los sindicatos. Porque los sindicatos son más importantes que los partidos políticos. Los sindicatos son los que han logrado que a nivel mundial alguien pueda reclamar que trabajemos 8 horas diarias. Eso no lo hizo un partido político, ni de izquierda, derecha, no. Eso lo hizo un movimiento sindical y un movimiento que estaba soportado en compañeros que eran anarquistas. ¿Y qué pasa? Que las élites saben que más poder tiene un sindicato que un partido político. Y si ese partido político se politiza para mejorar las cosas de donde se desarrolla, es peligrosísimo. Por eso que una de las medidas que decidieron en el consenso de Washington es acabar o disminuir la fuerza sindical. En Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué comento eso? Porque, bueno, aprovechando para que los compañeros puedan googlear y revisar ese artículo del compañero Adrián Sen, que se llama Piratas del siglo XXI, que en una hoja te reseña todo lo que cualquier trabajador debería saber, ¿no? De que no hay coincidencias, que esto no es casualidad de que estemos en una situación de debilidad como trabajadores. Todo esto ha sido fabricado para que nosotros como trabajadores no tengamos ni emoción ni sentimiento a participar en un proceso político. Porque parte de lo que ha hecho el orden mundial, porque esto es una cuestión geopolítica, el orden mundial manejado por las empresas es que el trabajador se vea como una pieza. Y ahí, por eso nosotros, las veces que yo tengo oportunidad de hablar con los compañeros, siempre les digo lo mismo, ¿no? Oye, olvídense de izquierda, derecha, ustedes son clase trabajadora. Como clase trabajadora, ¿qué grupo de estos responde a sus necesidades? ¿Keiko? No. ¿Alguien del centro? ¿La izquierda? Lo hacen así porque de repente, lo que pasa es que hay tanta satanización de decir que eres izquierda, o que estés con un polo rojo, o que hagas protestas, que ya hasta el mismo trabajador se siente presionado socialmente, ¿no? Pero eso hay que enfrentarlo, y una de las apuestas que yo tengo es enfrentar eso, ¿no? Yo estoy yendo a los fines de semana me voy a visitar diversos lugares, espacios donde están trabajadores y les comento esto. Y porque hay que romper. Nos han golpeado 30 años y una forma de que tú te salgas de esa golpiza que nos han estado dando es enfrentar. Esto es como el box, ¿no? Te están arrinconando una esquina, te tienen arrinconado y ves cómo sales y tienes que golpear para salir. O hacer una amague para salir. En eso yo reseño lo que pienso respecto a la izquierda, derecha, centro, ¿no? Yo soy clase trabajadora y como clase trabajadora he visto que en la izquierda peruana, con sus falencias, porque nadie puede negar que hay fallas, es el espacio donde nos corresponde estar a los trabajadores. Bien, Walter. La verdad es que es muy, muy interesante tu concepto sobre este tema, en el cual comparto mucho. Pero hay un tema, ¿no? Y que tú has tocado así un poco de refilón, ¿no? Y ya que estamos hablando de lisura, vamos a hablar de Gerardo. No, está bien. ¿Por qué crees de que la gente, a ver, los trabajadores pueden votar por la derecha sabiendo y conscientemente de que ellos son los que los explotan? Ellos son los que quieren, aunque sea trabajar sin pagarles horas extras, sin horarios de trabajo. Yo tengo una teoría de que los peruanos tenemos un complejo tan grande, ¿sí?, que hay muchos que votan por la derecha porque quieren parecerse a ellos.
La verdad es que hay mucha gente que lo tiene. Y lo he visto, ¿ah? O sea, no sé si la gran mayoría o algunos pocos. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, primero que eso es un fenómeno mundial, ¿no? No es algo exclusivamente de Perú, ¿no? Y esto responde a una presión social desde los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué sucede? Y bueno, con esto yo voy a intentar de hacer una tesis, por decirte, sobre ese tema, o comentar sobre este tema, pero porque los trabajadores no son bobos, ¿ya? A veces la gente, a veces nosotros, cuando hacemos críticas de por qué lo hicieron, no evaluamos qué hay más atrás de eso, ¿no? Y ahí que, por ejemplo, hay una falta de conciencia de clase, ¿no? Yo no pienso como ahora pienso, mejor dicho, hace 30 años, hace 20 años yo no pensaba como ahora pienso. Yo he pasado un proceso en el que yo he trabajado con Juan José Gorriti, con Mario Guamán, con Centurión, con el compañero Lévano, con el compañero Shin Lazo. Yo he tenido oportunidad de trabajar sindicalmente con gente que me triplicaba la edad y que han sido luchadores sociales en los 60, 70 y que han estado presos 2, 3, 4, 5 años. Eso a mí y ellos nunca me sentaron y me dijeron, Walter, ven para acá, vamos a hablar de esto, te explico en la pizarra. No, no, no. El día a día a mí me enseñó de andar con ellos, ¿no? Eso para mí hace una fortuna, pero esa fortuna no la tiene todo el mundo. Porque a mí se me ha ido construyendo ese concepto de conciencia de clase en el camino, por lo que yo he estado observando. Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente que no ha tenido ese espacio? Lo que ve es que si tú te enfrentas a tu jefe, mañana te votan. Que tu propia familia a veces te dice, oye, no, mejor no critiques para que puedas mantener el trabajo. Que si vas a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo, se demoran 2, 3 años en resolver eso. Y que si vas al Poder Judicial, demoran 20, 30, hasta 20 años dura un proceso judicial. Y el trabajador, ahí te digo, no es bobo porque comienza a evaluar su corto plazo, ¿no? Y ve que hay un movimiento sindical débil. ¿De dónde me cojo? Y ahí, además de eso, hay una cuestión cultural, ¿no? Por ejemplo, que está desde hace años acá impregnada, ¿no? Que es el tema de que sé tu propio jefe, a que tú vales solo, el individualismo que existe de forma directa e indirecta influye en la gente. Y ahí no hay que renegarles la habilidad a la derecha y al gran capital para influenciar en la gente, ¿no? Tú ahora prendes la televisión y no ves ningún programa que haga una crítica o una reflexión sobre cualquier tema del día a día. No hay. Y no lo va a ver porque no les conviene. No les conviene que existan programas como este donde alguien pueda exponer un punto de vista que no lo vas a escuchar en la radio ni en la televisión pública. No les conviene. ¿Por qué? Porque hay un orden, que es un orden mundial, ¿no? Nosotros no estamos ajenos de la globalización, ¿no? Cuando han planteado el tema de la globalización, ahora ha sido para que unos se enriquezcan más que otros. Y ahí, en este tema de por qué los trabajadores votan a veces por la derecha, mi respuesta, tratando de dar una respuesta sobre eso, está basada en la falta de conciencia de clase que los medios que predominan en el país no lo cultivan porque no les interesa cultivarlo. Y ahí ves trabajadores pues que tú dices, oye, este trabajador lo votaron una vez, lo han votado 2 veces, ganó su juicio, pero finalmente vota por otra persona. ¿Por qué? Y es que ahí hay una presión cultural, ¿no? Que a nosotros nos falta, y hay que reconocer eso, porque sindicalmente y de izquierda nos falta enfrentar ese espacio, ¿no? De ganarle a la gente en el tema cultural, ¿no? Y eso no existe ahorita, no existe, por lo menos en Perú no existe, ¿no? Los sindicatos son alimeñados. Por ejemplo, en la CUT todos quieren hacerlo en Lima. Yo, sinceramente,
Me parece una idea errática que todo lo concentremos en Lima. Y tú has visto, yo discuto con los dirigentes, ¿no? Hay que deslinealizar el sindicalismo. Y hay zonas donde puede crecer el sindicalismo. En el sur podría crecer el sindicalismo. Pero ¿qué pasa? Que no. Como los propios dirigentes vivimos acá en Lima, es más cómodo, ¿no? Es más cómodo hacer sindicalismo desde Lima. Y eso es un gran problema que depende de nosotros. Pero el gran problema, porque eso hay que ser también justos, el gran problema es que el Estado, las normas y todos los medios que existen y que influyen en las personas que trabajan han promovido la individualización de la gente y darle una cosmovisión de ser gerentes, perdón, de ser los emprendedores, de estar solos, de luchar y el éxito. Y eso científicamente está comprobado que no va a suceder, ¿no? Ya ahora están saliendo varios libros, varias investigaciones, donde todo ese floro de que tú ibas a ser tu propio jefe, finalmente ya cuando la gente tiene 50, 60 años, proyecto tras proyecto, que han emprendido y que jamás han logrado a tener el nivel que tuvo Facebook, que tuvo Apple, porque atrás de ellos, de todos estos que promueven eso, es el emprendedurismo para cualquier persona, detrás de ellos ha habido apoyo de sus padres que eran millonarios o del propio Estado, Así que ahí sí se merece un análisis, más que un análisis, porque hay análisis de este tema varios, yo he participado en varios foros, en otros espacios sindicales, pero ahí lo que ya se merece es el actuar, ¿no? ¿Cómo actuamos para romper eso, ¿no? Y en eso estamos fallando, porque lo que yo te estoy comentando es algo que yo lo he aprendido en el camino, pero que ya existen varias reflexiones sobre por qué la gente está votando de esa manera. Y una de las acciones que deberíamos realizar, por ejemplo, es que los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales se acerquen más a la base. Pero eso no sucede. Eso no sucede. Porque el dirigente se concentra solamente en su espacio, en escribir, que no está mal escribir, está bien, y nada más. Pero no hace lo que hacían en los 70, en los 80, los dirigentes sindicales, ¿no? Que trabajaban de lunes a domingo, que la vivían, porque hay que vivirla, el tema es vivirla. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy yo entiendo que todo el mundo necesita una chamba, un ingreso, pero, y que nada se puede hacer sin que haya una logística, pero hay que hacerlo lo máximo posible y el máximo esfuerzo para emprender algo respecto a cómo mejoramos el colectivo por sectores, ¿no? Para que la gente no, para que cada 5 años no digamos, oye, ¿por qué votan por Renovación Popular? Oye, ¿por qué no votan? Yo he conocido dirigentes que le reclaman a la gente, oye, pero ¿por qué no votaste por mí? Oye, cuñado, si tú estás con licencia sindical desde hace 30 años y recién vienes acá. Hay que tener una... Eso, yo soy crítico, ustedes me conocen. Tú ya has visto, yo no tengo ningún inconveniente. Lo que te estoy diciendo acá se lo he dicho a todos los dirigentes que conozco. Yo mismo me he autocriticado y yo mismo, a mí también me critican y bacán, pero trato siempre de que cada crítica que tengo, hay que mejorar esto, lo mejoro. ¿Qué me está criticando? ¿Esto está mal? Ya, lo mejoro. De eso se trata, ¿no? Pero el tema es que necesitamos tener mayor vocación, ¿no? Para cambiar por lo menos un grupo de personas, ¿no? Y sí se puede. Nosotros, mira, en el año 2021 y en el 2016, cuando yo estaba en el Frente Amplio, yo estuve me designaron como coordinador del comité laboral y para mí era algo novedoso. La primera vez que yo estaba en una alianza, en un partido, y me designaron en esa comisión, y cuando yo iba con todo el entusiasmo pues, de estar participando, cuando íbamos a los espacios con los trabajadores, yo les hablaba más o menos de lo que estábamos hablando ahorita, y tú veías que la gente cambiaba su chip. Oye, sí, oye, compañero, ¿vas a votar por esta señora? Solamente pregúntate qué ha hecho estos últimos 10 años. Mano, no tienes ni pista en tu jato, ¿y vas a votar por ella? Y ya cuando hay silencio,
Cuando hay silencio y cuando mueven hacia atrás o los hombros, ya tú te das dando cuenta que lo va a pensar. Y esa es la chamba de nosotros. Ahora, necesitamos un pequeño ejército para eso. Y desde el movimiento sindical se puede. Porque, como te digo, el movimiento sindical, si se desarrollara acá en el Perú, sería muy peligroso para las élites. Porque Perú está geopolíticamente, incluso es uno de los países más importantes de la región, por no decir el más importante. Pero a eso esa reflexión yo llegaría respecto a por qué la gente a veces vota por gente de derecha. A ver, sí, es por eso que tenemos este programa, que pretende ser la voz del sindicalismo peruano, ¿no? Y como ya los que nos ven saben de que nosotros invitamos a quienes van a exponer sus posiciones, ¿no? Y estamos tratando de darle prioridad y un espacio a los dirigentes sindicales para que vengan y expongan. Lo que tú acabas de decir debe ser apoyado por las redes sociales. Estamos viviendo una modernidad que no nos puede desligar Claro. de las redes sociales, del TikTok, del WhatsApp. De cualquier plataforma que exista. Que nos pueda comunicar y a través de eso debemos hacer llegar la voz del sindicalismo, ¿no? ¿Sí? Y de ¿cómo se llama? Centrar bien el pensamiento de la clase trabajadora. Eso es importantísimo. Walter, nos hemos excedido largamente, ya Rafa me quiere matar, ¿sí? Ya nos hemos excedido largamente el bloque, pero es muy interesante lo que has dicho. Y te voy a dejar una pregunta para el siguiente bloque. ¿De acuerdo? Lo que la gente espera de los políticos que van a ir al Congreso estas elecciones es que tengan una respuesta a la inseguridad que estamos viviendo. En primer lugar, según las encuestas, ¿no? Es eso lo que más le preocupa a la gente. ¿Qué tienen ustedes para la seguridad? Eso, por favor, al iniciar el segundo bloque. Amigos de la hora sindical, estamos con Walter Díaz de la Vega, candidato número 9 para diputado por Lima por la Alianza Venceremos, donde el candidato a la presidencia es Ronald Atencio. ¿Sí? 3 minutos y volvemos. La hora sindical, la voz del sindicalismo peruano, programa producido por el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, en consorcio con el Centro Holístico Papalot y Arlet Recuerdos Ancestrales, con la colaboración de la Central Unitaria de los Trabajadores del Perú y Citentel. Conéctate al futuro con una mínima inversión. Consulta nuestros planes publicitarios al 944-965-171. Convierte lo que ronda en tu cabeza en una historia. Clases virtuales de guión para cine y series. La Forja de los Artistas. Llámanos al 991-870-860. Asesoría legal y sindical, laboral, civil, familia, sucesiones. Envíanos un mensaje al WhatsApp 944-965171 y te asesoraremos. La hora sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Déjanos tus comentarios y te responderemos. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte. 2, 1, acción. Amigos de la hora sindical, seguimos con ustedes en compañía de Walter Díaz de la Vega, candidato número 9 para diputado por Lima por la Alianza Venceremos. Walter, en el bloque anterior, al cerrar el bloque anterior, te pedí que nos explicaras un poco qué tiene Venceremos en el tema de inseguridad. Y le voy a añadir algo más.
Sí, hay un tema que ronda en las cabezas siempre de la ciudadanía, que es el que las policías siempre están mal pagadas, ¿no? Y que no tiene, a pesar de que son los que están más en contacto con la ciudadanía, ¿sí? No tienen los mismos derechos que las Fuerzas Armadas, por ejemplo. De acuerdo que los superan en derechos, sueldos y todo lo demás, a pesar de que nunca han ganado una guerra, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces, y nunca han participado en una tampoco. O sea, la verdad es de que, así viéndolo fríamente, ¿para qué tenemos unas Fuerzas Armadas? ¿No? Entonces, a ver, el tema es de que ¿crees que los policías deberían sindicalizarse? ¿Deberían tener un sindicato? ¿Sí? Esas dos preguntas, por favor. Ya, pero la primera está vinculada al tema de seguridad. ¿Sí? Así es. Pero te respondo la última más rápido, porque sí, todo sector público tiene derecho a negociar todo y a organizarse, ¿no? Hay una recomendación de la OIT respecto a si se pueden afiliar, no tengo el número exacto, pero la OIT también señala lo mismo, ¿no? Que todo funcionario, finalmente ellos son funcionarios, ¿no? Todo funcionario tiene que sindicalizarse. ¿Por qué? Porque la organización permite que los derechos, beneficios y obligaciones puedan ser tratadas. Finalmente hay una relación laboral ahí, ¿no? Más allá de lo que ellos como funcionarios públicos tienen como el resguardo y la prevención de los delitos en el país, finalmente son funcionarios, ¿no? Y un dirigente sindical no podría jamás negar que un espacio, un grupo laboral, sea cual sea su condición, no se organiza, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo con que los sindicatos los policías deben organizarse. En España, si no me equivoco, tienen un sindicato los policías. Sí, en Estados Unidos también. En Estados Unidos también tienen, ¿no? Y la organización permite que también ellos puedan, a través de sus representantes, decir, oye, miren, necesitamos un presupuesto para comas, porque solamente tenemos 15 policías y nos están, como tenemos 15 policías, nos han matado a 2. Y el representante de los policías exigirle al Ministerio del Interior o al Comando Policial lo que está observando. Eso sería una gran ayuda, que haya un sindicato policial que le permita mejorar sus condiciones, porque si el policía está bien atendido, obviamente que va a hacer mejores cosas, ¿no? Dentro de donde esté desarrollando su actividad, ¿no? Yo sí ahí estoy de acuerdo de que se sindicalicen los policías, ¿no? El tema ahí que siempre se debate es el tema de la huelga, ¿no? Cómo ejercen la huelga ellos, pero ahí si ejercieran la huelga, tendrían, como es un servicio público esencial, tendría que haber mínimos, ¿no? Lo mismo sucede en telecomunicaciones, en agua. La gente puede hacer su huelga, pero tiene que resguardar que hay un mínimo de trabajadores para que pueda desarrollar la actividad esencial que existe. La policía es un servicio público, el resguardo de la seguridad del país es un servicio público y esencial. En ese sentido tendría la misma connotación de lo que tienen los sectores organizados en los servicios públicos esenciales. La salud, por ejemplo. En salud. Todos los que quieran hacer huelga y están dentro de los servicios públicos esenciales tienen un criterio distinto. No van a hacer huelga todos, porque hay un mínimo indispensable que se necesita para el desarrollo de la actividad. Que hay una crítica a eso, pero a lo que voy es que existen los caminos como para que los trabajadores que son policías se puedan organizar y mejorar sus condiciones. Son personas, ¿no? Pueden ser mi tío, puede ser mi hermano, puede ser tu papá, o tu hermano, tu sobrino, ¿no? Son trabajadores del sector público, tienen derecho a organizarse y a tener no solamente mejores remuneraciones, sino mejores condiciones de trabajo, ¿no? Ellos dan la vida, no es cualquier cosa, ¿no? En un tiroteo o la cuentan
o están con los brazos, terminan con los brazos en el pecho, ¿no? Con las manos en el pecho, ¿no? Ahí sí yo creo, no creo, estoy seguro de que deben sindicalizarse. Sobre el otro tema que nosotros estamos planteando en el tema de inseguridad, nosotros, a través de nuestro candidato presidencial, Ronald Atencio, hemos hecho público a nivel nacional la creación de un comando de aniquilamiento. Y quien habla ha podido ir a varios lugares de Lima a hablar con la gente, en los mercados sobre todo, para ver qué piensa este comando de aniquilamiento de la delincuencia. Ojo, es un comando de aniquilamiento de la delincuencia. Lo que nosotros planteamos es hacer un filtro de los 500 mejores policías del país. Y que esos 500 mejores policías ingresen a este comando de aniquilamiento. Y a partir de eso se elabore un plan para comenzar a hacer inteligencia en la misma policía, incluso en la misma policía, porque la misma policía lamentablemente está involucrada en actos de corrupción y tiene malos efectivos. Y una de las cosas que va a ser este plan este comando de aniquilamiento, primero es comenzar a hacer un filtro en la misma policía. Porque imagínate que nosotros, que la policía que nos resguarde o nos resguarda está involucrada o tiene relación con el crimen organizado. De nada, por más buenas intenciones que tú tengas, de nada va a servir eso. Por eso este comando primero intenta hacer eso y segundo, ya iniciar un plan de aniquilar la delincuencia, que no significa que vayamos a matar a todos, no se trata de eso, pero se trata de combatirla cortando. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estábamos y hemos hablado con algunos especialistas es el tema en la policía y en algunos ciudadanos que están vinculados al crimen, ¿no? Hacer inteligencia financiera, ¿no? Y eso es facilito, sino que no hay voluntad. ¿Qué es hacer inteligencia financiera? A ver, ese señor que toda esa cuadra por la inteligencia que hemos dicho, está sindicado como un delincuente. Tiene un carro Toyota del año 2023. Tiene una Jeep del año 2021. Su hijo está en el colegio particular de esa zona. Su esposa también tiene otro carro. Y el tío no trabaja. O por lo menos de la inteligencia que se ha visto, sale a las 9, se va a comer un ceviche. Ahí tú, con toda la inteligencia artificial, con toda la Big Data, con todo lo que existe, tú puedes simplemente ahí cruzar información, ¿no? Oye, ¿a qué se dedica este señor? No se dedica a nada. Bueno, va a tener que explicarlo. Y además que si está sindicado, va a tener que explicar estas relaciones que tiene. Eso que te estoy diciendo que podría ser con un solo caso, que existen en casi todos los conos, eso tiene que multiplicarse por 500. Y para eso es ese comando. Solamente te estoy dando un ejemplo de lo que podría ser ese comando. Y seguramente la misma policía que está capacitada para atrapar a los delincuentes, tendrán otros métodos, ¿no? Pero con algo sencillo, que es el cruce de gastos versus el cruce de ingresos de cualquier persona sindicada o de la propia policía, ahí uno puede comenzar a hacer el filtro de quién es y cómo capturarlo. Por ejemplo, hay policías que pueden estar ganando 5.000, 6.000 soles y de repente tienen en su día de franco otro trabajo que les da 3.000 soles. Pero cuando uno evalúa y dice, oye, este tiene 2 carros, se va de viaje a tal sitio y su hijo está en otro colegio, tiene 4 o 5 hijos y los 5 están en un colegio donde paga 1.000 soles. Su esposa no trabaja, ¿no? Eso es fácil hacerlo cuando hay voluntad de hacerlo, porque esto es inteligencia financiera. Esto yo no lo voy a hacer con la máquina, cruzan los datos, ingresos y eso sale. Eso es un ejemplo de lo que se podría hacer con este comando de inteligencia. Nosotros no podemos dar al detalle tampoco, porque eso ya es reserva de las personas que están vinculados a ese tema, porque hay una comisión de defensa de nuestro grupo
que está enfocada en todos los temas de seguridad, pero nosotros como Venceremos planteamos eso, ¿no? Eso es uno. Lo segundo que estamos planteando es que se revise el reglamento de los ascensos en la policía, y eso es una modificación legislativa que en la Cámara de Diputados se puede hacer. ¿Y qué es lo que planteamos? Que las personas que quieran ascender dentro de la policía, si están vinculadas a actos de corrupción, si están vinculadas a actos de violencia y denuncias contra los derechos humanos de las personas, estas personas no pueden ascender. ¿Y por qué? Porque se pone en riesgo que la gente que va teniendo poder dentro de la institución sea gente que lamentablemente no tenga la catadura ética y moral para ejercer una responsabilidad de resguardo de la gente. Por eso que nosotros planteamos también ahí una modificación en el reglamento para que en los ascensos se filtre todo tipo de policía que esté inmerso en este tipo de cosas. Y ahí, por ejemplo, la gente podría decir, oye, pero estarías atentando porque todavía no está resuelto. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Ahorita yo no estoy, porque una cosa es ser dirigente sindical, que ve temas laborales, y otra cosa ya es ser gobierno en un país y que tú veas un problema como el que tenemos de la delincuencia y la inseguridad, y tú por este tema de que todavía no está resuelto al 100%, hay que darle una oportunidad. No, acá no estamos para correr esos riesgos. Si vemos que hay eso, nosotros lo que estamos planteando es, bueno, en mi caso, porque eso sí lo vamos a plantear en la Cámara de Diputados, es la modificación del reglamento de ascensos, ¿no? Para que los policías que vayan destacándose por su desempeño dentro del ámbito policial tengan como ciudadanos nosotros tengamos la seguridad de que no vamos a tener inconvenientes en el futuro con ellos. Eso es algo Y lo tercero, algo que incluso he hecho un TikTok por ese tema que me estaba olvidando, es el tema de la eliminación de la DIRCOTE, ¿no? Nosotros vamos a eliminar la DIRCOTE porque ya no existe terrorismo. Ya no existe terrorismo, ¿no? Cada vez que habla alguien de terrorismo, no, pero... Bueno, ¿y nosotros qué somos? Pues nos terroquean cada rato, o sea... En el Brain dicen que hay terrorismo, pero eso no es terrorismo, eso es narcotráfico. Ya no hay terrorismo. ¿Y qué pasa? Que el Estado destina 234 millones de soles a la DIRCOTE anualmente. Y ahí solamente hay casi 400 efectivos en esa dirección. 234 millones de soles. Y no hay informes, por lo menos en la página web de la policía, que determinen qué se hace con ese dinero, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya no, y una de las cosas que nosotros planteamos es que también el Estado se modernice, ¿no? Sea eficiente. Si tú tienes 234 millones que lo utilizas para algo que no existe, esos 234 millones tienen que pasar para acá, porque acá hay un problema. Y el problema real y público que existe en estos momentos es la delincuencia común, el crimen organizado, en los barrios, en todos los barrios de Lima y de provincia. Esos 234 millones se pasan para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que está extorsionando al que vende salchipapa, a las pollerías, a los que tienen su tiendita, a los microbuseros, a la gente del transporte, ya. Todo esos 234 va a pasar para acá para comprar equipamiento, para comenzar a hacer las redadas que se necesita y meter los presos a todos. No puedes estar desperdiciando 234 millones en un espacio, en una dirección que está buscando terrorismo. No hay terrorismo. Desde el año 2022 no hay reportes de captura de terroristas. 22, 23, 24, 25, ya, 4 años. No hay. Pero ¿qué pasa? Que en este afán y cultura de terruqueo que existe de parte de las élites que están en el país, ellos están haciendo ahí, están perdiendo el tiempo. Y nosotros no estamos para perder el tiempo cuando a todos los días matan gente. Por eso que vamos a desactivar la DIRCOTE. No, pero espérate que ¿cómo se llama? Como sucede en todas las elecciones. Va a haber una pinta de donde sí
Y sucedió el año pasado, ¿no? Perdón, en las elecciones pasadas. Claro, sí. Eso es básicamente lo que nosotros pretendemos hacer con el tema de... Hay un plan más amplio, pero las ideas más importantes están basadas en eso. Te confieso que cuando yo leí Comando de Aniquilamiento, me sonó a la gran purga de Stalin, a la revolución cultural de Mao, a la SS de Hitler, al grupo Colina y recientemente al ICE, ¿no? Sí, seguramente llama la atención, ¿no? Pero mira, cuando hemos hablado, yo he tenido oportunidad de hablar con vendedoras y dueños de tiendas, ¿no? Y si deseas, en mi TikTok tengo ahí un video que nos hicieron los compañeros de comunicaciones y yo estaba hablando con la gente, todos, cuando le íbamos a hablar, ay no, mire, vamos a hablar de las AFPs, del trabajo digno, no, seguridad, ¿qué hay en seguridad? Y no me digas que es lo mismo, que no. Bueno, y cuando le decíamos que vamos dentro de nuestro plan está crear un comando de aniquilamiento, porque tienes que concentrarlo. Estamos en una guerra, en realidad. Mira, yo no sé, ¿tú por dónde vives? Yo en San Miguel. San Miguel, ya, pero San Miguel es tranquilo. Tú te vas a Comas, te vas a San Juan del Lurigancho, a Villa El Salvador, a Villa María. Ya nosotros hemos normalizado la delincuencia. Yo, por ejemplo, mira, a mí me pasó algo bien anecdótico, casi siempre lo cuento. Mi hija tenía que ir tengo una hija que es artista y que baila. Tenía una función en el Teatro Municipal a las 7 de la noche. Y yo me venía de Villa El Salvador. Embalado, madre. Y no doblé por donde tenía que doblar y me fui hasta más, me fui casi por Piñonate. Y como yo trabajo en la calle, sé por dónde salir, pero sabía que esa zona es bien jodida, ¿no? Le digo, hija, ya, baja las ventanas. Porque si tú levantas las ventanas, la gente piensa que tú no eres de ahí. Pero si las bajas y te pones el gorro, entras normal, ¿no? Esto deben ser de la vuelta, ya, que te confunda. Y pasamos por un sitio y justo había un tumulto de gente, ¿no? Y le digo, ya, vamos despacio. Estaba avanzando y mi hija saca la cabeza y le digo, ¿qué fue? Han matado, le han metido un balazo en la cabeza a un señor. Ya. Sí, pues ya avanza, pa. Mi hija de 14 años ya normalizó la muerte. Y en el barrio y en la prensa eso la gente lo ve chévere, ¿no? Se hace romanticismo con que en el barrio uno es callejero y uno puede tener su chicha, todo, pero eso está mal. Y en el colegio de mi hija han matado a varios papás que son taxistas. Tenemos ahorita una etapa en la que la muerte va a ser el pan de cada día. Ya nadie se va a sorprender de nada. Y lo que necesitamos es cortar de raíz. Venezuela es un país peligroso. Colombia. Nosotros no le llegamos ni a los talones a Colombia ni a Venezuela a nivel de delincuencia. Que yo voy a esperar, siendo dirigente social, voy a esperar a llegar a esos niveles. No, hay que hacer algo. Y por eso, si bien es cierto, yo estoy inmiscuido en el movimiento sindical, pero el movimiento sindical también tiene que tener una mirada de país, ¿no? Y en esa mirada de país hay una agenda en donde está vinculada la seguridad. Y la seguridad es lo principal para nosotros. Por eso que seguramente algunos se sorprenden como, oye, ¿por qué en comando de aniquilamiento? Porque sí, queremos aniquilar la delincuencia. Así de duros. Aniquilar la delincuencia. A ver, bueno, ya sí, es todo un plan de inteligencia con un desarrollo operativo, eso es importante. Sí, la verdad es muy interesante y si podríamos invitar a un especialista. Obviamente, detalles no se pueden dar porque hay cosas de inteligencia que tienen que guardarse en reserva, ¿no? Hay dos compañeros, y yo les puedo decir que vengan también. Claro,
para que vengan y nos den, y que las personas que... Claro, y ellos te pueden desarrollar más. Yo me concentro en lo más importante del plan, pero hay compañeros que incluso no están postulando, pero ellos son como el abogado del sindicato, pues, ¿no? Que él tiene más al detalle todo. Así que tú me avisas. Venir, sí, no le digo. Nos pones en contacto aquí con la producción, los contactamos y que vengan un poco a explicarnos claro. el tema. Hay una cuestión, pero esto no se puede hacer si es que no tenemos instituciones con personas que sean limpias, ¿no? De acuerdo, con una constitución donde, ¿cómo se llama? La separación de poderes sea lo esencial, ¿no? De acuerdo, y que en la práctica también sea lo esencial, ¿no? Pero, a ver, la influencia y la injerencia política en las instituciones de parte del poder político y viceversa, porque hay un intercambio, ¿no? de corrupción, digámoslo, de alguna manera, ¿no? Y no sé si tú habrás leído, hay un libro que se llama El cerebro corrupto. Ya, es muy bueno, porque, a ver, grafica a un joven. Es algo un poco autobiográfico, ¿no? Este pata casi lo matan los abogados por contar. Sí he visto. Ya, un abogado peruano, creo que. Sí, algo he visto. Pues no he leído. Cuando un chico abogado sale de la universidad y ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer una pasantía y se ve involucrado desde el inicio, ¿no? De su pasantía a ser, ¿cómo se llama? Parte del sistema corrupto que existe y cómo opera, ¿no? Y describe cómo opera y cómo desde el poder político, desde el poder judicial y todas estas esferas que ¿cómo se llama? Que corrompen la sociedad, trabajan, ¿no? Entonces, es muy bueno, te digo, y eso, bueno, ya un poco antes y decía, ¿por qué tenemos que estar viviendo en un país donde, a ver, ¿cómo se llama? El Tribunal Constitucional es elegido por el Congreso, ¿no? La Corte Suprema tiene su forma de... La Defensoría también. La Defensoría del Pueblo es elegido por el Congreso, ¿no? ¿Por qué esos cargos importantes, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el tribunal, no son elegidos por voto popular? ¿Ustedes han pensado, hay algo sobre eso? Sabemos de que entre los planteamientos que ustedes tienen en Venceremos también está el cambio de constitución, ¿no? Entonces, ¿sería bueno contemplar algo de eso? Sí, claro. Mira, ahí nosotros consideramos de que se debe refundar el país, ¿no? Porque por más que instituciones que existan, hay un problema cultural, ¿no? Y esto tú me señalabas este libro del cerebro corrupto, pero también hay un libro que se llama La historia de la corrupción, ¿no? Claro. Y en ese libro de la historia de la corrupción, desde que se fundó la República ha habido corrupción. Y no ha cambiado eso, ¿no? Y es más, a la gente, a las élites les conviene que sigan existiendo corrupción, que siga existiendo un nivel de cultura de corrupción dentro del Estado, ¿no? Porque ahí sí las élites son las que promueven la corrupción. Ustedes han visto Odebrecht, no sé si han visto esa serie El Mecanismo, claro, ahí te grafica cómo son las élites, no de Perú, sino de Brasil, que están vinculadas a la corrupción, cómo manejan. Ellos ya tienen un esquema, tienen todo un sistema para corromper y para hacerse millonarios todos los días, todos los meses, todos los años. Cada vez más. Y ahí es una dura lucha contra ese tema, que nosotros por eso planteamos que haya una nueva constitución, ¿no? Porque una nueva constitución, ¿qué te permite? Te permite como que hacer un reinicio, ¿no? de la continuidad republicana que tenemos, ¿no? Y en este reinicio, tú plantear temas
como los que tú acabas de señalar, ¿no? Oye, hay que elegir, en México lo están haciendo, hay que elegir a los jueces por voto popular. Hay que elegir a la Defensoría del Pueblo por voto popular. Sinceramente eso se merece más debate, pero no podemos mantener esta lógica que nos está llevando al caos. Porque en esta lógica, el Congreso finalmente es la que tiene mayor poder. Pues, si yo fuera político a ese nivel, dijera, a mí no me, ¿para qué voy a ser presidente? Yo creo que yo necesito gente en el Congreso que me escojan el Tribunal Constitucional y hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana. Así pensaría, y seguramente así piensan, muchos de los millonarios de este país. Todos no creo que sean corruptos, pero la gran mayoría sí. Y ahí seguramente están vinculando este accionar por eso que han vinculado este accionar con el Congreso, ¿no? Ahora, nosotros nos consideramos que se debe refundar el país. Mira, la Constitución de 1979 ha sido para mí ha sido una de los ejemplos del consenso, ¿no? Porque ahí todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Esta Constitución del 93 no tiene consenso, tiene imposición. Se da por la mayoría. Pero lo que ha generado esta Constitución después de casi más de 30 años, tienes que por lo menos hacer un análisis, ¿no? Oye, esta Constitución, ¿qué nos ha generado? Ya no tenemos terroristas. Eso se acabó no por la Constitución, eso se acabó exclusivamente por las acciones militares y de las Fuerzas Armadas y de la policía. Eso no se acabó por la Constitución. De eso nomás se pueden jactar los fujimoristas, ¿no? De que privatizamos todo y ahora todo es mejor. ¿Todo es mejor? Cuando uno se va de otro país, mira, yo he tenido oportunidad, tú me dices joven, pero yo ya tengo más de 40 años. Y yo recién he salido del país, yo nunca había salido, y he ido a España y a Grecia. Y tú te das cuenta qué engaño es esto, ¿no? Por eso la gente se queda. La gente se queda. Si yo no tuviera las condiciones que hemos logrado con el sindicato para todos los trabajadores, porque yo finalmente también soy un trabajador, yo me hubiera quedado allá, de ilegal. Es otro mundo. Hasta que allá puedes andar con el celular tranquilo. Y yo me acuerdo que cuando uno ve una moto lineal, no sé, a mí me pasa, cuando ve una moto lineal, el celular lo presionas más. Porque te lo pueden jalar, ¿no? Y eso cuando yo estuve en España veía las motos que pasaban y lo agarraba y todavía me decían, no, igual, tranquilo, acá no roban celular. No, igual. Porque uno vive acá en Sudamérica, pues con esa lógica, pero allá no pasa eso, ¿no? Yo, por ejemplo, a unos amigos le digo, oye, ¿cuál es la zona más movida acá? Y me llegaron a un barrio. Y eso nada movido, ¿no? Esto es lo más movido. Y era como Surquillo, pues, ¿no? Tranquilazo, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que quiero? Es que este modelo económico y social está soportado en esta Constitución y de ahí en todas sus normas, leyes, que se han venido dando hasta hoy, no han resuelto los problemas mínimos de la gente. No hay pistas, no hay parques, no hay veredas, los colegios se caen. Eso es lo básico que cualquier persona en este país debería tener, pero es un privilegio. ¿Qué significa? Que ese modelo de esta Constitución no ha funcionado. No ha funcionado. La gente tiene trabajo, pero antes no había trabajo. Antes hacían colas. ¿Cuánto gana la gente? 1.200, 1.300. ¿Cuántas horas trabajan? Nadie trabaja 48 exacto. Todos trabajan, hay un informe de la OIT, si no me equivoco, no me acuerdo bien, que la vez pasada me lo pasó el doctor Álvaro Vidal, y la gente trabaja más de 50 horas diarias, más de 52 horas diarias, semanales. Eso es el Perú. Por eso que la gente, mira, casi un millón de jóvenes está yendo del país. En estos últimos 3, 4 años creo que se han ido como casi 300.000. La gente no regresan y no piensan regresar.
Porque allá, siendo informales, sin documentos, sin nada, están mejor. Los tratan como personas. Acá, a los abuelos, ¿cómo los tratan? Oye, discúlpame la palabra, los tratan como una mierda. Al adulto mayor lo tratan como una mierda. En Madrid yo he visto, y me sorprendí, porque veía que la gente, los adultos mayores no pagan pasaje. O sea, que no pagan pasaje. ¿No? Y un joven, un pata que dice si es joven, tenía 28 años, me dijo que es amigo de una amiga y que estuve andando con él y me decía, oye, Wallace, pero ¿por qué tienen que pagar? Si son adultos mayores. ¿Está bien? Ellos no tienen... Pero mira esa lógica, y el pata no era de izquierdas, ¿ah? Era un apolítico, pero dentro de su concepción de realidad es que el adulto mayor tiene que tener algunos beneficios porque ya es un adulto mayor. A nuestros viejos hay que darles lo mejor. Como a los niños también hay que darles lo mejor, a los viejos también hay que darles lo mejor. Porque finalmente todo esto es una ruleta, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso ha sido una de las cosas que a mí me impresionaron de ver los mínimos que ellos tienen, que a mí me ha empujado a regresar acá y decir, oye, esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos planteado, a raíz por lo menos de ese impacto que yo he tenido, y lo he conversado con los dirigentes de acá de Telefónica, es plantearle a Telefónica que nosotros tengamos participación en la gestión de la compañía. Y además, cuando ya hemos visto la venta y todas las cosas que nos han sorprendido, hemos planteado que el Estado recupere Telefónica a través de una nacionalización. Son cosas que existen. Bien, Telefónica de España ha recuperado Telefónica. Telefónica de España, el gobierno español, el Estado español ha recuperado Telefónica porque Telefónica era de accionistas. Y la ha recuperado. El año pasado, el anteaño pasado, Telefónica ya dejó de ser privada y ahora es del Estado. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Pero eso que no son muy izquierdos, ¿no? Sí, es el PCO, ¿no? Lo que voy es que ahí es necesario que nosotros, como trabajadores, rompamos algunos esquemas, ¿no? Ok, hablando de trabajadores, en el siguiente bloque ya Rafa ya se sabe que haga lo que quiere. A ver, para el siguiente bloque te dejo. ¿Qué reformas laborales plantean? Porque ya, eso sí, eso es un tema que básicamente, como tú, sindicalista, como yo, que ya estoy en otro plano del sindicalismo, ¿no? Plantea, venceremos en el cambio de constitución, ¿sí? Para el siguiente bloque. ¿De acuerdo? Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica, para que no se moleste, lo nombro al primero, sí, y Michael Castro en la conducción. Sí, 3 minutos y volvemos. La hora sindical, la voz del sindicalismo peruano, programa producido por el Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, en consorcio con el Centro Holístico Papalot y Arlet Recuerdos Ancestrales, con la colaboración de la Central Unitaria de los Trabajadores del Perú y Citentel. Conéctate al futuro con una mínima inversión. Consulta nuestros planes publicitarios al 944-965-171. Convierte lo que ronda en tu cabeza en una historia. Clases virtuales de guión para cine y series. La Forja de los Artistas. Llámanos al 991-870-860. Asesoría legal y sindical, laboral, civil, familia, sucesiones. Envíanos un mensaje al WhatsApp 944-965171 y te asesoraremos. La hora sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar Díaz en la parte técnica. Déjanos tus comentarios y te responderemos. Déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte. Amigos de la hora sindical, Michael Castro Monzón en la conducción, Rafael Lucar en la parte técnica. Seguimos con Walter Díaz de la Vega
candidato número 9 a diputado por Lima por la Alianza Venceremos. Walter, ¿qué reformas laborales plantea Venceremos para mejorar las condiciones de los trabajadores? La primera es garantizar la negociación colectiva. La negociación colectiva está comprobado a nivel mundial que es la herramienta que tiene el Estado, tiene los trabajadores y los empleadores para mejorar las condiciones de todas las partes y generar equilibrio, porque finalmente las relaciones laborales son equilibrios. Y la negociación colectiva, el Estado peruano tiene que garantizarla. ¿Cómo se garantiza? Haciendo modificaciones al reglamento de las relaciones colectivas, en el que sí o sí tiene que haber convenio colectivo. Antes existía, si las partes no se ponen de acuerdo, como suele suceder, lo que pasaría es ir al arbitraje. Pero ¿qué sucede? Que hay empresas que han agarrado las triquiñuelas de dilatar los procesos de arbitraje y de repente ni pagarlos. Nosotros, a partir de esa experiencia, lo que vamos a plantear es que se garantice sí o sí. Si la empresa quiere impugnar un laudo arbitral, que lo impugne. Pero primero pero el requisito para la impugnación va a ser que pague los beneficios que tienen que pagar de acuerdo al laudo arbitral o de acuerdo a la solución que la autoridad administrativa establezca, ¿no? Eso es básico, ahí no hay nada, y es sencillo, pero es voluntad política. Ningún político de centro ni de derecha va a hacer eso, porque eso va a significar que los empleadores salgan a protestar a nivel internacional para decir que acá hay una dictadura, que estamos imponiéndoles condiciones y que esto desalienta la llegada de las inversiones extranjeras. Acá, para nosotros, lo que desalienta es que hayan este tipo de acciones de parte de las empresas. Y además que los convenios finales que salgan o las resoluciones finales tienen que estar basadas en razonabilidad, ¿no? En los que existe actualmente. Hay un área que se llama elaboración de dictámenes económicos en el Ministerio de Trabajo, que son especialistas en estos temas de determinar cuánto le representa un sueldo aumento y el impacto que tiene con la empresa. Lo que tiene que hacer el Estado cuando no hay solución de los conflictos y cuando no hay huelga, es que se resuelva a través de una mejora. Y esa mejora se establece técnicamente en esta área, ¿no? Esta área puede determinar los impactos y en base a eso la empresa tiene que allanarse, ¿no? Ahí simplemente es una cuestión de Estado eso, ¿no? Por ejemplo, en España lo que hacen las grandes empresas acá no lo hacen en Europa, porque esa garantía existe allá en Europa. En países que están claros que tienen que respetarse los derechos de los trabajadores, sucede eso. Dinamarca, Islandia, todo eso, Finlandia, perdón, todos esos países ya han pasado por estos procesos. Y para nosotros, como tema de trabajo, lo más importante es la negociación colectiva, porque ahí el Estado incluso hace como que ustedes resuelvan sus temas, ¿no? Y si no lo van a resolver ustedes, yo lo resuelvo, ¿eh? Y lo voy a resolver porque yo quiero que el país vaya avanzando. Y yo necesito que vayan si ustedes no se ponen de acuerdo en un periodo, bueno, yo mismo voy a resolver eso. Y yo me voy a basar en criterios razonables que están, para eso tengo mi equipo de dictámenes económicos, que evidentemente el presupuesto para el Ministerio de Trabajo va a subir, porque necesitamos fomentar la negociación colectiva. Los mejores países del mundo tienen negociación colectiva. Y ahí yo como Estado, voy a estar, como gobernante, sinceramente estoy tranquilo, porque entre el trabajador y el empleador se están resolviendo sus problemas. Eso es lo primero que vamos a plantear, ¿no? Garantizar la negociación colectiva. Lo segundo, y que ya es un tema que yo estoy planteando, no está en el plan de gobierno, pero es algo que tengo compañeros candidatos que han aceptado apoyar, es la eliminación de las AFP. Nosotros, en mi caso, creo que es una forma de responder a la sociedad contra los abusos de quienes están haciendo lo que les da la gana durante casi 30 años, ¿no? Las AFP nos roban mes a mes, no pueden continuar. Y por eso nosotros planteamos la eliminación, en mi caso, el equipo con el que trabajo, estamos planteando la eliminación de las AFP.
¿Eso qué significa? A ver, que se volvería al Lo que, mira, lo que planteamos es que se eliminen las AFPs, se devuelva la plata a la gente y a partir de eso hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, está vinculada a lo que las centrales sindicales, las 4 que existen en el país, ya han acordado, ¿no? Que es el sistema tripartito, ¿no? Con la OIT, ¿no? Ahí ya hay un documento que establece cuál sería la forma en la que se debería desarrollar el sistema pensionario. Y es lo que sucede en otros países, ¿no? En otros países, el aporte al fondo de pensiones de los trabajadores es tripartito, ¿no? El trabajador aporta aproximadamente un 3%, las empresas otro 3% y el Estado un 3 o 4%. Con ese aporte tripartito, el fondo se va moviendo y se va utilizando para quienes van a llegar, para quienes llegan a una edad de jubilación. Eso es una alternativa, por ejemplo. Lo otro es asignar, y que también parte del equipo lo que me está planteando es asignar, tener una pensión universal. A partir de determinada edad, todos tengan una pensión universal, que la garantice el Estado también. Y los fondos que se van a utilizar van a ser también tripartitos, ¿no? Y darle una pensión universal a todos. ¿En base a qué? O sea, porque ya si tú me hablas de una pensión universal, es darle una pensión igual a todos, de acuerdo, pero ¿cuánto sería el monto? Porque, a ver, el máximo ahora de una pensión en 800 la soles. ANP es 800 y tantos En soles. la ONP. ¿No? Sí. O sea, ¿quién vive eso? ¿No? Ahora, dentro de lo que sí estamos planteando es elevar las pensiones, ¿no? Por ejemplo, llegar por lo menos a 1.000 soles, es que todos no haya jubilado que gane menos de 1.000 soles, es uno de los planteamientos que estamos haciendo también, ¿no? En el sueldo, bueno, eso tiene que ver con los jubilados, ¿no? Con los trabajadores activos, lo que tú sabes que la canasta según el INEI es 1.830 y el sueldo mínimo es 1.130. Entonces, lo que sí también, eso sí está en el plan, porque hay un programa para eso, es que progresivamente lleguemos a los 1.830. Nosotros entramos al gobierno y lo primero que vamos a hacer es comenzar a programar las subidas de remuneración para llegar a los 1.830, que es lo mínimo, según el INEI, de canasta familiar que se necesita para subsistir, ¿no? Unos $500, comparándolo con el resto de Y América sí se Latina, puede, y sí ¿no? se puede, porque mira, el tema de la caja, del tema de la caja fiscal, perdón, el tema de la caja fiscal se ha visto afectada por las exoneraciones tributarias. Y se están perdiendo 23.000 millones de soles al año. Son 23.000 millones de soles al año. Imagínate, eso se está perdiendo. ¿Por qué te digo? Porque el presupuesto de la República está en unos 250.000 millones más o menos de soles, ¿no? Y esos 23.000 soles son casi el 10%. Ese monto puede ayudar, no podría, puede y va a ayudar cuando recuperemos todo lo que se tiene que pagar. Eso va a servir para la asistencia social que necesita el país. Porque no puede. Yo soy de las personas que critico a quienes dicen, eso les pasa porque hay mucha gente que incluso sale en la televisión, ¿no? Es que nunca se preocuparon por su futuro, dicen. Y van a la iglesia esos señores. Los que hablan así van a la iglesia, ¿no? Y yo no entiendo cómo alguien que se persina y reza puede mencionar eso. Es inhumano, ¿no? No podemos tener un país donde todos los días cuando tú sales ves a los viejitos vendiendo. Mano, no se puede. Sí, pero que no, lo siento, güey. No, lo siento. Y al tío según tú no trabajó. ¿Tú crees que no ha trabajado? Ha trabajado. Pero ha trabajado en negro. Nunca estuvo en planilla. Pero ha trabajado. ¿Sabes cuál es la historia de ese señor? De repente trabajó, compró su casa y sus hijos lo botaron de la casa. Porque hay varios casos de eso. Y el Estado, ¿qué está mirando?
Pero sí ayuda, cuando la pandemia, las empresas pidieron ayuda, les dieron reactiva. Ahí sí tenemos que ayudarlos. No, ahí eso va a cambiar, porque hay que tener yo voy a llegar a ser viejo, si es que sigo con vida. Y no me gustaría que cuando tenga 70 años me traten como una mierda, como lo están tratando ahora, a los viejos. Por eso que nosotros sí, el tema de la pensión tiene que elevarse. Tenemos que acabar con el tema de las AFPs, porque es un abuso. ¿Cómo pueden estar llevándose 10% mensual de cualquier ingreso que tiene el trabajador? Puta, haces horas extras y se llevan el 10% de tus horas extras. Jodas. Y ellos, bueno, están sentaditos acá, arreglándose la corbata o pensando qué carro comprarse este año, porque la mayoría de ellos ganan más de 100.000 soles, sus ejecutivos deben estar ganando más de 100.000 soles mensuales. ¿Y los trabajadores? ¿Y los adultos mayores? No, acá necesitamos más equidad. Y por eso en este tema laboral lo que planteamos, para redondear, es lo que te dije, garantizar la negociación colectiva, eliminar las AFPs, elevar las pensiones, elevar el sueldo mínimo, y lo otro que hemos planteado está vinculado a la lucha contra la violencia. Hay mucha violencia en los trabajos, mucha violencia. Y ahí estamos viendo cómo nosotros logramos que las penas, las sanciones a los gerentes, ejecutivos que maltratan a los trabajadores, no sea simplemente una sanción administrativa, sino sea una sanción penal. Gente que maltrata a un trabajador verbal o físicamente tiene que estar preso. Así como un padre no cumple con sus hijos, o con un padre que le pega a su mujer y se va preso, lo mismo tiene que pasar con un gerente o un alto funcionario que tenga poder y abuse de un trabajador. Eso es parte de por lo menos parte de mi agenda es eso. Y lo sexto está en luchar contra la tercerización. La tercerización, el presidente Castillo, que ahorita está preso, planteó un decreto supremo 001 que no eliminaba la tercerización, que nos hubiera gustado, pero que la condicionaba a que se ejecute solamente en las actividades principales o nucleares. Todas las empresas dieron el grito al cielo, hasta lo denunciaron a Castillo a nivel ante la OIT, porque eso era una aberración que iba ahí. Y nosotros ese decreto supremo 001 lo vamos a mantener. Y nosotros lo que vamos a hacer es que la tercerización se reduzca, porque también hay que ser consciente que no se puede eliminar de todo, pero para las actividades principales tienes que tener gente en planilla. Y hay empresas que tienen contrato de concesión, tienen su propio contrato de concesión y tercerizan la parte principal. Son intermediarios, nada más ellos. ¿Para qué tenemos empresas así? Que a la final te van a decir, no, ¿sabes qué? La responsabilidad la tiene el tercero. Oye, pero el contrato es contigo. Por eso, en esos seis puntos en realidad son más, ¿no? Porque hay varios detalles, pero los principales están vinculados a ese tema, ¿no? Minería. Ya. Yo soy de la idea, no sé si coincidirá con ustedes, contigo, yo soy de la idea de que en la minería, las minas, todos los recursos naturales deben ser controlados por el Estado. ¿Sí? Propiedad del Estado. Y obviamente nosotros no tenemos la capacidad de poder extraer el mineral. ¿De acuerdo? Ahora estos contratos ley que te doy, te concesiono y todo ese tema, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Lo único que hace es perjudicar la economía del país, a mi criterio, ¿de acuerdo? Y ya, las mineras se llevan de acá todo y nadie los controla. En realidad no sabemos qué cosa es lo que se lleva. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que debemos contratar a una empresa, a donde hay mineral, ven y sácalo. ¿Sí? Y me lo dejas ahí. Yo veo cómo lo refino y cómo lo comercializo. ¿Ya? Porque eso es lo que nos está dando más o menos estabilidad económica en este momento. No es que la Constitución y que Fujimori con su varita mágica
vino y cambió la economía, no. Claro, hemos Ya, tenido suerte de que se han elevado los exacto, precios. en el gobierno de Toledo recién comenzamos a retirarnos porque se elevaron los precios de los minerales a nivel internacional. Y que no se ha utilizado ese dinero de una forma en la que, por lo menos digamos hoy, sirvió tercerizar, sirvió privatizar, mira, tenemos seguridad, no, y mira, sirvió, mira, mira mi colegio, tiene piscina, puedo estudiar inglés, salgo como técnico, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque finalmente el crecimiento del valor de de los minerales le ha servido solamente a la élite y a sus allegados, ¿no? Sobre el tema de la minería, nosotros, es un tema complejo porque hay varias vertientes, ¿no? Va varios temas que tratar, ¿no? No solamente, nosotros lo que planteamos es que estamos de acuerdo con la minería, pero el Estado tiene que tener mayor participación en ese sector. Y para eso nosotros estamos pidiendo vamos a pedir la renegociación de los contratos ley. ¿Por qué? Porque todas las mineras tienen contrato de concesión. Y una forma de que tú sientes a la otra parte, siendo Estado, es con el contrato. El instrumento que regula la relación entre el Estado y estas empresas mineras es el contrato de concesión. Lo que nosotros vamos a hacer una renegociación del contrato de concesión. Y en el contrato de concesión vamos a colocar temas laborales, por ejemplo. No puede ser posible que tú, una minera, tenga el 80% tercerizado. Y ganas plata, no es que pierdas, nunca has dejado de perder. Tengan la gente en planilla, mínimo. ¿Para qué necesitas un tercero? Eso es lo primero. Desde el punto de vista sindical, ¿no? En los contratos de concesión deben estar establecidas cláusulas vinculadas a las relaciones laborales. Una. Segundo, el tema de los beneficios tributarios que ellos tienen, se acaban. O se condicionan, porque si el precio del oro sube, me tienes que pagar más. No me vas a pagar lo mismo. No me vas a pagar lo mismo. Pero ellos se escudan en el tema del contrato ley. No, es contrato ley y ya no lo podemos tocar, ya tú firmaste, pero ya te jodiste, pero ya ¿para qué? Tú no lo firmaste, pero ahora... Eso se acaba. Eso se acaba porque quienes estamos dentro... Bueno, yo ya tengo casi 20 años negociando con la transnacional y así como yo hay varios compañeros que tienen experiencia vinculada a la negociación. Nosotros tenemos claro que cuando lleguemos al gobierno se renegocian todos los contratos de concesión. Y ahí vamos a colocar las cláusulas que van a generar esto que tú estás planteando, ¿no? Que no nos vean de tontos, ¿no? Porque lo que tú revisas y al final de la historia, los tontos somos los peruanos. Que estos vienen, sacan todo el mineral y es más, no sabes ni qué sacan, porque sacan en bloque, pero ahí pueden sacar otros minerales que ellos con las plantas procesadoras que las tienen en otros países, las comienzan a derivar y no solamente sacan oro, sacan otro tipo de minerales que igualmente lo van a vender. Así que ahí, el tema de la minería, para nosotros lo principal es la renegociación del contrato. Si no hay renegociación de contrato y son mesas bipartitas para dialogar, así como nos mecen en el Ministerio de Trabajo, no va a servir nada. El tema central es la renegociación de contrato y colocar cláusulas que salvaguarden los intereses del Estado. Temas laborales, temas de industria y temas de precios. Son tres cosas que, bueno, por lo menos yo plantearía, ¿no? Rápidamente, ¿están ustedes de acuerdo con la industrialización del país? ¿Cierto? Obvio, claro. Sí, a ver, pero ¿cuál sería la participación en este proceso de industrialización? ¿El Estado es el que debe industrializar o es la actividad privada la que debe desarrollar una industria? Todo pasa primero por las políticas, ¿no? Y también siendo realistas, ¿no? Nosotros todavía no tenemos la capacidad de generar industria. Eso va a tener que ser de la mano con el privado. Y ahí vamos a tener que formar alianzas con el privado. Y sobre todo con el privado transnacional. ¿Por qué? Por ejemplo, Telefónica es una empresa que, en mi caso, ¿no? Yo puedo hablar de esa experiencia de una transnacional que no ha generado transferencia tecnológica. No hay transferencia tecnológica. Allá yo he visto equipos que han traído acá que dicen MADE en España, hecho en España, hecho en España. Cosas que hacen allá, pero las podríamos hacer acá. Equipos, bueno, los equipos celulares casi todos se hacen en China, ¿no? Ahí hay un tema
y es casi imposible competir con China. Pero hay otros equipos dentro de las telecomunicaciones, por ejemplo, que se pueden fabricar acá. ¿Ya? Componentes. Sí, algunos componentes, ¿no? Pero el tema es que como Estado nosotros tenemos un problema con esta palabrita de que no podemos, de la subsidiariedad, que no podemos nosotros inmiscuirnos. Bueno, eso tiene que ser borrado la Constitución, obviamente, ¿no? Y eso forma parte de lo que nosotros tenemos que eliminar para que tengamos mayor participación. Pero nosotros lo que planteamos en el tema de la industrialización pasa primero por la capacitación, ¿no? Por ejemplo, nosotros si queremos industrializar el país, tenemos dos cosas importantes: tener las personas calificadas y también la industria. Porque si tú porque hay empresas que puedan venir a invertir acá al país para poner plantas de celulares, por ejemplo. Oye, vamos a equipar celulares acá. Un ejemplo nada más. Pero tú no tienes la capacidad de tener gente que haga ese trabajo. Por eso que una de las principales tareas es la capacitación técnica, ¿no? Y eso es a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y ahí lo que nosotros planteamos primero es generar la primera política de productividad, política de industrialización del país. Generar los instrumentos que nos permitan hacer estas alianzas con las empresas, con los estados. Incluso, mira, tú sabes que acá en el Perú, Hyundai, que es una empresa coreana, tiene un convenio con el Ministerio de Defensa, con la Marina de Guerra de Perú. Hyundai, mira, al día de hoy, Hyundai tiene ese convenio, le permite hacer un traslado, una transferencia, le permite hacer una transferencia de tecnología. Al día de hoy, acá en el Perú estamos creando buques. No salen las noticias porque no les conviene. Pero esa noticia es importantísima. Que una empresa transnacional como Hyundai esté fabricando en nuestro país buques, oye, eso es hermoso. Así como esos convenios, nosotros debemos tener una serie de convenios con empresas transnacionales, con países incluso, porque hay empresas estatales de los otros países que pueden venir a nuestro país para que nosotros también tengamos este desarrollo, ¿no? Vamos a tener esto va a ser por etapas, ¿no? Lo primero es, y vamos a empezar de cero porque no existen, pero sí existen estos ejemplos que te digo que están caletas, que de eso no habla nadie, porque a cualquiera oye, si Hyundai está haciendo un convenio y están fabricándolos acá, oye, está bien, ¿no? Eso es industrialización. Nosotros en el Perú, en la década de los 70, después de Velasco, teníamos una empresa, los militares hacían los buses de la 76. Ensamblábamos acá se ensamblaba. Ya. Eso se puede hacer. Acá no, y no hay que ser genio, simplemente tener voluntad política para hacer eso. Y nosotros tenemos esa voluntad política, porque nosotros queremos que la gente chambee, queremos que la gente se sienta capaz de hacer algo, y necesitamos que este país, que es geopolíticamente uno de los más importantes de la región, tenga esa connotación, no sea simplemente el más importante porque está bien ubicado, sino que es importante porque fabrican equipos tecnológicos para tal industria. Oye, bien. Tienen una fábrica de esto. Oye, qué bien. ¿Y dónde está? En Perú. Eso es lo que tenemos que llegar. Nos tenemos que sentir orgullosos de que de acá a 5 años, a 10 años, digamos, oye, se hizo, ¿no? Oye, mira, acá ya tenemos soberanía, tenemos independencia, nosotros mismos fabricamos nuestras propias proteínas, nuestras propias, porque la industria alimentaria también podríamos nosotros tener una propia industria, ¿no? Que alimenta a la gente. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero lo que finalmente necesitamos es voluntad. Y en Venceremos tenemos voluntad de hacer eso. Tenemos gente que tiene trayectoria, tiene responsabilidad, y yo aprovecho el espacio para que el día 12 de abril las personas que estén viendo puedan darnos la confianza
para que nuestro compañero Ronald Atencio sea presidente de este país y quien habla sea diputado. Yo me estoy postulando con el número 9. Tengo más de 20 años defendiendo los derechos laborales en el sector telecomunicaciones. Tengo una trayectoria que me permite decir que vamos a pasar una etapa para hacer mejor las cosas y sacar a Perú adelante, que eso es lo que queremos todos, ¿no? Y para eso planteamos orden, seguridad y trabajo para todos. Así que yo te agradezco por... No, gracias a ti, espacio. Walter. Ha sido, la verdad, muy, ¿cómo se llama? Muy grato escuchar. No, para mí también, gracias. No me he equivocado cuando digo que eres una de las jóvenes esperanzas para la izquierda peruana y para el futuro de nuestro país. Espero que tengas éxito en tu campaña. Escribe el 9 entonces. No, sí, ahí estamos comprometidos con ¿cómo se llama? No solamente por amistad, sino porque coincidimos en mucho de lo que, a pesar de que tú te sientas un poco marxista, yo no lo soy. Tú niegas tu marxismo, es otra cosa. Bueno, Walter, ha sido gratísimo, la verdad. No, igual para mí. Y te digo, ¿sabes de qué me siento más orgulloso yo del Perú? De su cultura prehispánica. Claro. De eso me siento orgulloso, de la gente que vivió en esa época con una cultura de más de 5.000 años. Nosotros somos el país más importante de Sudamérica, ¿vale? Y yo sé que es con esto la gente, mis amigos uruguayos, argentinos, pero es la verdad. Sí. Es la verdad. El imperio, por las puras, cuando hubo la conquista y la invasión, mejor dicho, los españoles no se centraron acá. No se centraron. La primera universidad del mundo, de Sudamérica estuvo acá. Y ahí es importante que nosotros nos reconozcamos como ese actor importante en la historia de Sudamérica, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir cobrando esa autoestima que necesitamos, ¿no? Para sacar a nuestro círculo adelante. Walter, éxitos. Aquí, gracias. Amigos de La Hora Sindical, ha sido Michael Castro Monzón en la conducción y Rafael Lucar en la parte técnica. Hasta el próximo programa. Gracias.